Teresa Echarte, que sobrevivió. José Robredo González. Ellos no han sabido nada de sus padres. Desde aquí pido al gobierno, a las instituciones, que hagan todo el empeño en que aparezcan estos restos. No se pueden 52 restos de personas dejarlos por ahí, tirarlos o a donde sea. Luis Ardanaz Valencia. Amadeo Urda Aramburu. Miguel Escobar Pérez. Señalización que proclamará a este solar, donde estuvo ubicada la cárcel, y al término del Corral de Valcaldera en Cadereyta, como lugares de la memoria histórica de Navarra. Hemos esperado mucho tiempo. No van quedando ya los familiares más cercanos y próximos. Pero aún no hemos acabado con la escritura de esta página en el libro de la memoria. Así que, antes de que pase un año, aquí de nuevo.